Buenas tardes. En la exposición del día de hoy, el señor expositor es el señor contraalmirante retirado, veterano de Guerra de Malvinas, don Juan Carlos Neves. El señor almirante nació el 7 de junio de 1948 en la ciudad de Buenos Aires. Egresó de la Escuela Naval Militar de Río Santiago en 1969 con el grado de Guardia Marina. Integró la tripulación de la fragata Libertad y fue comisionado para recibir buques de guerra nuevos, unidades navales nuevas, en las repúblicas de Francia y de Alemania. En 1982 participó de la Guerra de Malvinas como jefe de armamento del Ara Seguí. Posteriormente, fue comandante del Ara Intrépida en Ushuaia, del Ara Almirante Brown y de la segunda división de corbetas en Puerto Belgrano. Estas tres unidades en Puerto Belgrano. En 1992 cursó el Colegio Naval en Newport, Estados Unidos. Durante el lapso que permaneció en Estados Unidos se desempeñó además como profesor de la materia Estudios Latinoamericanos Contemporáneos. En el año 2000 ascendió al grado de contraalmirante. En el año 2001 se desempeñó como jefe de educación naval y en el año 2002 pasó a retiro. A partir de ese año se dedicó a la docencia y a la política. Como docente, fue profesor universitario en el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de los años 2004 y 2006. En el año 2004 fue designado par en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, con responsabilidad en la evaluación de las carreras de posgrado del área de Ciencias Sociales. Desde el año 2005, el señor almirante es presidente del Partido Político de Nueva Unión Ciudadana, habiendo intervenido como candidato a diputado nacional en las elecciones del 2009 y del 2019. Es además autor de numerosos artículos sobre estrategia, geopolítica, la Guerra de Malvinas, defensa nacional y seguridad interior, entre otros temas. Y además ha sido expositor en numerosas conferencias también sobre estos temas. Y es en calidad de expositor es que lo invitamos esta noche a compartir nuestro espacio Iniciativa D. Muchísimas gracias. Bueno, siempre escuchamos esto, todo eso dice, ¿no? Larga vida. Muchas veces yo digo, cuando me preguntan, ¿qué hiciste en la Marina? Estuve 36 años, digo, lo más importante que hice, navegué 180.000 millas, que para los que no están familiarizados con las millas náuticas, equivale a 300.000 kilómetros, que es la distancia de la Tierra a la Luna, u 8 veces la vuelta al mundo. Así que subí un barquito a una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora con la que navegué, podría haber llegado a la Luna, una larga carrera naval. Y por cierto, la carrera naval, e incluso la guerra, fueron menos ingratas que después la carrera o la actividad política que desarrollé, que tiene otra serie de inconvenientes. Bueno, vamos a hablar de la defensa, que es un tema que evidentemente en Argentina no es muy tratado, no figura en las agendas políticas, lamentablemente, y comenzamos, si hablamos de defensa, tenemos que decir de qué tenemos que defendernos, por qué tenemos que defendernos y cómo tenemos que defendernos. Eso es una cuestión esencial. Y para eso primero tenemos que poner el contexto geopolítico, el contexto internacional, y luego fijar algunos paradigmas, ¿no es cierto?, dentro de los cuales los países pueden encasillarse cuando tienen que organizar su defensa. El contexto, reconozco que hasta hace 3 meses me costaba convencer muchas veces a los públicos
de los riesgos que había en el mundo, de los riesgos de conflagración. El señor Putin me ha simplificado el problema, porque la invasión de Rusia a Ucrania verdaderamente cambió el contexto geopolítico y dio, digamos, verosimilitud a muchas de las ideas que fundaban en los ambientes geopolíticos. Cuando estaba entre los años 91 y 93, estuve en el Net Stein Edward College y después me quedé un segundo año Instituto de Estrategia y Campaña, y las directivas que tenía era hacer todo lo posible, venían del presidente Menem y del canciller de Istel a través de un agregado naval, para que la Argentina integrara la OTAN. Mis amigos americanos, con un cierto más que amigos colegas, ¿no? Con un cierto sarcasmo me decían: primero, Argentina no puede entrar a la OTAN, porque es la organización del Tratado del Atlántico Norte, y Argentina está en el Atlántico Sur. Y la otra cosa que me decían es: no necesitamos más amigos, necesitamos algunos enemigos, porque se ha caído la Unión Soviética y de alguna manera tenemos que justificar los presupuestos. En ese momento las preocupaciones eran dos: que la Unión Soviética se disolviera caóticamente y que el armamento nuclear que tenían los soviéticos quedara en manos de paramilitares. Se generó una situación caótica. El otro tema que les preocupaba a ellos era que Estados Unidos bajara la guardia, se descuidara, pensando que ya no había más riesgos y amenazas. Sucedió, vino en favor de las posturas más duras, la contrarrevolución soviética, que si se acuerdan la frena Boris Yeltsin parado teatralmente en un tanque, y ahí los americanos llegaron a una conclusión muy fuerte, y es que mientras un país tenga capacidad que amenace su supervivencia porque tiene armas nucleares, ellos no iban a dejar de tener sus armas nucleares, ni iban a dejar de tener su defensa al máximo nivel. Porque decían un concepto muy interesante que dice que las amenazas en el orden internacional se generan cuando hay un actor con capacidad de hacernos daño y una intención hostil. Pero mientras la capacidad de hacer daño, la capacidad de desarrollar armamento demora muchos años, desde el tablero de dibujo hasta que está operativa, la intención puede cambiar de un día para otro, con un gobierno, con un golpe de Estado. Entonces, lo que ellos evaluaban siempre es cuáles eran las capacidades de los demás, independientemente que fueran amigos o que tuvieran intención hostil. Ese concepto es interesante tomarlo, porque muchas veces uno escucha ligeramente, se dice: bueno, no tenemos hipótesis de conflicto, no tenemos un enemigo, pero eso es una foto, ¿ven? Es una foto instantánea, y eso puede cambiar muy rápidamente. Y insisto, me costaba explicar un poco esto, la necesidad que había de no descuidar el ámbito de la defensa, hasta que sucede lo de Ucrania. Yo lo llamo la profecía autocumplida. Los americanos siempre creyeron que en algún momento Rusia iba a volver a transformarse en enemigo, y los rusos siempre creyeron que la OTAN se iba a expandir hasta tratar de dominarlos. Y eso generó acciones preventivas que iban ratificando las sospechas mutuas. Los países que se habían liberado de la órbita soviética trataban, como el caso de Polonia o el caso de Hungría, de ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte para tener un escudo protector. Y en cambio, los soviéticos veían eso como una agresión. Por otro lado, las acciones de Rusia en Chechenia, las acciones de Rusia en Ucrania, anteriores incluso a esta invasión, iban confirmando, las acciones de Rusia en Siria, iban confirmando que Rusia mantenía su afán expansionista y su deseo de tener una zona de influencia. Finalmente se produce la profecía autocumplida, como la inflación. Si todo el mundo cree que va a haber inflación, aumenta por las dudas y genera la inflación. Si todo el mundo cree que me van a atacar, se prepara para el ataque, y así fue que un día el señor, el presidente ruso, decide que el riesgo que podría representar si Ucrania, o Ucraina, como dicen ellos, ingresaba a la OTAN, era suficiente para invadirla, hacer una invasión preventiva con cientos de miles de soldados.
Y eso rompe el orden mundial. Hay una pregunta, la pregunta más frecuente que me hacen, dice, ¿qué va a pasar ahora? Va a haber un mundo distinto. Va a haber un mundo distinto. Después de la Segunda Guerra Mundial, quedó prácticamente dos superpotencias, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Esas dos superpotencias se enfrentaron en lo que se llamó la Guerra Fría, no se enfrentaban directamente, sino en terceros países, y se mantuvo una situación de status quo hasta que la Unión Soviética colapsa. Después que colapsa la Unión Soviética, prácticamente hubo un periodo casi monopolar de Estados Unidos, y ahí George Bush instala lo que él llamó el New World Order. Esto del nuevo orden mundial se repite una y otra vez. Bueno, su nuevo orden mundial decía que a partir de allí el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde hay 5 naciones que tienen derecho de veto, iba a ser el que tomara las acciones internacionales y acabar con la guerra en el mundo. Y lo estrenó en la primera invasión de Irak, donde Argentina participó con 4 unidades navales. Sin embargo, eso se diluyó rápidamente, empezaron a aparecer los intereses de nuevos actores, los intereses de China, los intereses de Rusia, y ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene 5 países que están por afuera del control de las Naciones Unidas, que son Rusia, China, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. ¿Alguna vez se preguntaron qué porción de la humanidad queda excluido de las decisiones del Consejo de Seguridad? Cuando yo me lo pregunté y estuve haciendo numeritos, más o menos el 25% de la población del mundo está en esos 5 países y algo así como el 26% del territorio. Pero a eso hay que sumar todos los que pertenecen a su zona de influencia y sus aliados, o sea, todos los países de la OTAN, para el caso de Francia e Inglaterra. China protege a Corea, Estados Unidos ejerce el veto si se pretende actuar contra Israel, Rusia protegía a Siria, y de esa manera podríamos decir que las Naciones Unidas, la seguridad de las Naciones Unidas era para los países periféricos, una seguridad periférica. Los países centrales estaban fuera del control de las Naciones Unidas. Y ahora la acción de Putin, directamente terminó con el último respaldo de ese modelo imperfecto, pero modelo al fin. Porque invade un país, viola el artículo de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que no se van a resolver los conflictos por la fuerza, lo viola flagrantemente, veta en el Consejo de Seguridad cualquier pena, y entonces nosotros vemos allí que las Naciones Unidas ha fracasado, me duele decirlo, pero hay que decirlo con toda la letra, en su misión esencial, que es asegurar la paz y la seguridad internacional. ¿Por qué? Porque al no tener una fuerza propia, las Naciones Unidas no puede frenar a Rusia. La Organización del Tratado del Atlántico Norte solamente puede actuar por mandato de las Naciones Unidas, pero en países puede apoyar a países que estén dentro de la organización. Y de esta manera Rusia está actuando impunemente, más allá que se les pongan sanciones o que apoyen las naciones occidentales con armamento a Ucrania, pero ha actuado impunemente, ha roto el orden internacional. Y esto no tiene reparación. Lo que va a venir ahora es un periodo de desconfianza mutua entre los actores. Las naciones occidentales dicen, bueno, ahora fue Rusia, mañana puede ser China, o sea que la desconfianza está. Naciones de Europa multiplican sus presupuestos militares. Ha sido un cachetazo a la seguridad y al orden internacional que muchos creían. Y hay una consecuencia que yo la menciono también para la Argentina. ¿Cuál es esa consecuencia para la Argentina? Todos apoyan a Ucrania, pero el cuero lo ponen los ucranianos. Nadie va a combatir al lado de los ucranianos. Le prestamos armas, le aplicamos sanciones, pero los que mueren en el campo de batalla son los ucranianos. Un poco como el amigo que te dice, anda a pelearte, te tengo el saco, pero que tenés que ir a pelearte sos vos. Y eso nos dice algo muy importante. No podemos confiar la defensa en organizaciones internacionales en cuestiones que son ajenas a nuestra propia nación. Porque llegado el caso, es muy probable que cuando llegue el momento veamos que estamos solos. Veamos que estamos solos. Por eso, lo que ha pasado en Argentina, en los últimos años,
que ha sido un desarme unilateral, es sumamente riesgoso. Sumamente riesgoso. Hay un desarme vinculado a las capacidades de proyección generado por la presión británica y ejecutado a través de Estados Unidos, del cual yo he sido testigo, ¿no es cierto? O sea, los pedidos que le hacíamos a Estados Unidos dentro de ese tratado extra-OTAN, que es justamente que no estamos en la OTAN, pero que significa que nos pueden dar ciertos niveles de armamento y demás, pasaban previamente por el agregado naval británico en Washington. Y era un dato, ni siquiera se preocupaban de ocultarlo. Así fue como las exigencias fueron desarticular el misil Cóndor, cuyas cabezas inteligentes fueron llevadas en un buque de la Armada a Estados Unidos, cerrar el astillero Domecq García, que el argumento que se dio era que ahí iba a estar la feria de Milán. Había 4 submarinos en construcción, nunca llegó a la feria de Milán, pero en 2 meses se frenó toda la construcción de los submarinos. Tengo los recortes de diario de cuando se pusieron a la venta los tornos y los torneros especializados, porque la tecnología de un submarino es similar a la de una central nuclear, porque no puede tener fallas en las soldaduras. Bueno, todo eso desapareció. El portaaviones 25 de mayo fue radiado y no se buscó reponerlo. El buque de desembarco para San Antonio, que fue el que realizó la operación Rosario, buque construido en Argentina en la década del 60. Yo llegaba en el ferry boat a la escuela naval y veíamos ese buque que se estaba construyendo en Grada. Con ese buque, con todas las imperfecciones del astillero y de la industria nacional, nosotros recuperamos los Malvinas. Y no hemos vuelto a obtener un buque de esa naturaleza, ni haciéndolo, ni comprándolo. Y por supuesto también no escapa al conocimiento de la mayoría que todo lo que es la aviación, los aviones, sobre todo los aviones de ataque, han ido desapareciendo. Se habla ahora de tratar de hacer algún tipo de compra, pero claramente la Argentina se ha desarmado unilateralmente, y lo más grave quizás de todo es que se desarmó todo el proyecto de producción, el complejo de producción para la defensa. Desde los tanques TAM, la fábrica de aviones de Córdoba, que ahora tímidamente pareciera que se está construyendo alguna aeronave, pero si un país no tiene capacidad de producción para defensa propia, es muy difícil que pueda enfrentar un conflicto. Yo tuve la guerra de Malvinas en un buque que hacía 3 años que no recibía repuesto, porque los Estados Unidos nos habían aplicado la enmienda Humphrey-Kennedy, por la cual, como había un gobierno militar, la sanción fue que no nos daban repuesto. O sea que, el Pentágono estaba muy ligado al Departamento de Estado y a las políticas nacionales. Y lo mismo pasó con los misiles Exocet y con los aviones Super-Tendard. Para poder, esos 5 misiles que usamos muy eficazmente, tuvimos que ponerlos en servicio sin el apoyo formal de los franceses, y tampoco nos entregaron, hasta bastante después de la guerra, el resto de los misiles y el resto de los aviones. Esto es una enseñanza, y nosotros tomamos la enseñanza al revés. ¿Qué quiere decir que tomamos la enseñanza al revés? Que la enseñanza era que necesitábamos una industria para la defensa, que nos permitiera desarrollar armamento y exportar armamento. No todo. Nadie pone una fábrica de lavarropa para los lavarropas suyos de su familia, pero hay muchísimas cosas que Argentina estaba en capacidad de producir, que estaba produciendo y que se desarticularon lamentablemente. Así que una de las primeras cuestiones muy importantes es que tenemos que, en su momento habíamos escrito con un grupo de camaradas y algunos abogados, una ley de producción para defensa, que es lo primero que debería quizás ocuparse un grupo que quiere, prepararse o dar principios para la defensa, es producción para la defensa. Un joint venture de empresas civiles con empresas militares que permita que no dependan necesariamente, que no sean empleados del Estado, que hay que mantenerlos siempre. En Estados Unidos se licitan los armamentos,
y las empresas contratan a los empleados para desarrollar ese proyecto, y luego, como son empresas civiles, manejan su presupuesto y sus empleados. El Estado argentino tiene, lo que antes era CITEFA, conserva capacidad tecnológica, está en capacidad, la Argentina tiene científicos verdaderamente capacitados, tiene científicos verdaderamente capacitados, y como me dijera una vez Conrado Baroto, que probablemente no lo hayan escuchado nombrar, pero es uno de los científicos más importantes de la Argentina y era presidente de la Comisión Nacional Aeroespacial, en un proyecto, el satélite Nahuel, ¿no es cierto? Usábamos la señal para, yo era en ese momento director de la escuela de oficiales, no de la escuela de base, no la escuela oficial de Puerto Belgrano, hacíamos un proyecto de estudio del embancamiento de la ría, con los datos que pasaba el satélite. Gracias a eso tuve la oportunidad de ir a la Comisión Nacional Aeroespacial y él me sorprendió con una pregunta que yo se la transmito, me dijo, capitán, entonces era capitán, ¿usted sabe qué es lo que no podemos construir en Argentina? Pregunta, ¿no? Bueno, dije, acá voy a decir algo que no es, bueno, dígamelo usted, doctor. Me dice, lo que nos venden. Me dejo pensando, lo que nos venden. Porque dice, cada vez que estamos desarrollando un proyecto y encontramos un obstáculo, yo le aseguro que tenemos en la Argentina la capacidad, el conocimiento para resolver cualquier problema. Por ejemplo, me decía, cuando tratábamos de montar en los misiles un GPS, nos vendían los GPS con dos inhibiciones, una por altura y otra por velocidad, para que no lo pudiéramos usar, ni en misiles ni en cohetes al espacio. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, ¿qué es un GPS? Es un posicionamiento respecto del punto fijo. ¿Cuáles son los puntos fijos? Las estrellas. ¿Las estrellas de quién son? De nadie, están ahí. Así que llamamos un grupo de matemáticos y desarrollamos un sistema de posicionamiento estelar y solucionamos el problema. Lo mismo con, no les vendían las cámaras infrarrojas para poner en los satélites que estaban desarrollando. Dijeron, anda con Pumundo, traes una cámara infrarroja, vamos a ver, la tecnología no es ningún misterio, vamos a desarrollarlo. Pero muchas veces, me decía, cuando uno está en medio de un desarrollo que son largos y son costosos, como se enteran de lo que estás haciendo, vienen y dicen, bueno, no, ya está, levantamos la división, tome. Y entonces se cae el proyecto. Por eso yo, más allá de las cuestiones políticas y las simpatías políticas, me entusiasma, por ejemplo, que el INFAP esté desarrollando los radares tridimensionales, porque eso nos va a permitir manejar la tecnología, exportar, hacer todas las modificaciones que queremos. El futuro está en lo que llamamos la economía del conocimiento, que es mucho más que el software, el desarrollo de software. La economía del conocimiento es fundamentalmente el desarrollo de patentes propias, porque una sola patente, como la que hizo Bill Gates con sus ventanitas, lo transformó en uno de los hombres más ricos del mundo. Y Argentina tiene poquísimas patentes, no más de 200 por año, y países como Corea tienen miles, ¿no es cierto? Y me hacía notar la vez pasada un amigo coreano que Corea tiene el tamaño de Catamarca y casi los mismos habitantes que Argentina. Imagínense qué poco que tienen y cuánto que hacen porque están dentro de las 10 primeras economías del mundo. Nosotros andamos por las 7. Así que, bueno, lo que nosotros cuando hablamos de defensa, entonces, tenemos que tener en cuenta este contexto. Un contexto donde si nos venden para hacer negocio, estamos sujetos a que nos retiren los productos cuando tenemos un conflicto. Un contexto en el cual tenemos un profundo desbalance con nuestros vecinos, porque hace muchos años ellos no han realizado una carrera armamentista, pero han seguido la evolución normal de sus Fuerzas Armadas, y nosotros nos hemos quedado. Entonces se produce un desbalance. Y los desbalances son siempre muy peligrosos. Cuando uno dice, si vamos a hablar de defensa, ¿de quién tenemos que defendernos? No podemos ponerle un cartelito. Nosotros tenemos un cartelito. Gran Bretaña, las Malvinas. Eso no es una hipótesis de conflicto. Es un conflicto. Es una nación extranjera que está ocupando un territorio. Nuestra Constitución nos compromete a recuperarlo a través del derecho internacional. Sabemos que hay, después les voy a mostrar ahí unas... ¿Cuál es la segunda?
la segunda, el grupo. Sabemos que están extrayendo pesca, sabemos que están extrayendo petróleo, sabemos que está considerada un territorio de ultramar británico y un territorio de proyección de poder. Tenemos, al menos tenemos que saber qué están haciendo, tenemos que tener capacidad de exploración, tenemos que saber qué está pasando en ese territorio argentino que nosotros afirmamos que es argentino. Y después no tenemos en el ámbito regional conflictos inmediatos, pero los conflictos pueden surgir en cualquier momento. Siempre pedía que me pongas el mismo. Sí, el de Malvinas. No. Así que, bueno, y eso con respecto al contexto. Y después viene el tema de la situación de los países. Hay países que tienen enemigos declarados. Esos enemigos tienen muy facilitado el problema de acá, bueno, ustedes no lo van a ver, pero estamos viendo estamos viendo el territorio de Malvinas. En la base hay un mapamundi con todas las banderitas de Francia y de Gran Bretaña que cubren buena parte del mundo. Gran Bretaña tiene el orden de 19 colonias todavía. Y una ahí, en ese mapa, que no lo hice yo, que es un mapa de los Estados miembros de la Unión Europea, aparece Malvinas como un territorio de ultramar, y aparece Malvinas como un territorio de ultramar, con 3 flechitas de proyección. Una sobre Georgia y Sandwich, otra sobre la Antártida y otra sobre el territorio argentino. No, insisto, no es un mapa hecho por un nacionalista loco, es el mapa oficial de la Unión Europea. Hay otro mapa, si puedes poner el de las zonas petrolíferas, hay otro mapa que se llama Falkland Oil Fields, lo hacen ellos, que muestra los distintos campos de prospección y extracción de petróleo en el territorio malvinero. La empresa que más trabaja se llama Rock Hopper, y hizo un merge, que es una fusión, con la Falkland Oil Company, y ahora ha llegado, esto fresquito, les comento, hace poco menos de un mes, una gran plataforma submarina para hacer prospección petrolífera, y son recursos, digamos, no renovables. Y lo mismo pasa con la pesca. En la última información que tenemos, que es del año 2021, que hubo una exportación de más de 70 millones de dólares, y hubo permiso de pesca por más de 30 millones de dólares, más de 100 buques fueron autorizados, básicamente calamar y merluza, y bueno, eso se está haciendo en nuestro territorio con absoluta impunidad. Las Naciones Unidas todos los años, en la Asamblea de las Naciones Unidas, le da recomendaciones, no emite directivas como da la parte de seguridad, ¿no es cierto?, la que habíamos mencionado antes. Pero esas recomendaciones de Gran Bretaña recomienda que nos sentemos a discutir el tema de soberanía, y dice no. ¿Por qué? Porque tengo la fuerza. O sea, no hay otro argumento, no hay otro argumento. Hay, digamos, docentes británicos, académicos británicos importantes que dicen, sin ningún prurito ni problema, que saben que sus derechos son muy inferiores, que no pueden ir a un tribunal internacional, ni nada de eso, pero ellos están ahí, hablan de los deseos de los habitantes, que ellos mismos pusieron ahí, y realmente no tienen otro argumento que la fuerza, lo cual lleva a pensar de que la fuerza todavía sigue siendo, lamentablemente, una de las cuestiones que tiene un peso importante en las relaciones internacionales. Entonces tenemos naciones que tienen enemigos declarados, por ejemplo, Corea del Norte y Corea del Sur como arma su defensa. ¿Cómo la planifica? Mirando a Corea del Norte. Israel como arma su defensa, mirando fundamentalmente a Irán. Y así, los países que tienen un enemigo declarado, que no son pocos, planifican mirando a su oponente. Durante muchísimos años, Estados Unidos armó su diseño de defensa, de Fuerzas Armadas, mirando a la Unión Soviética hasta que colapsó. Y ahora seguramente va a volver a mirar ese diseño ruso para generar el diseño propio.
El tercer elemento, dijimos, países que tienen enemigos declarados, países que no tienen enemigos declarados, que lo que hacen es desarrollar sus capacidades, y países que tienen influencia internacional. ¿Está bien? Países que tienen influencia internacional. Para un país como la Argentina, nosotros tenemos que apoyar el derecho internacional, aunque ese derecho internacional es perfecto, ese derecho internacional periférico, ¿por qué tenemos que apoyarlo con mucho entusiasmo? Eso siempre le decía cuando daba clase a chicos militares que son muy liosos y muy tan emparentonados, les decía, y yo les invito a hacer este pequeño ejercicio intelectual. Imagínense las naciones del mundo, represéntenlas por un animal en términos de poder, exclusivamente en términos de poder. Entonces yo le pregunto, ¿con qué animal identificaría a Estados Unidos, por ejemplo? ¿Con cuál? ¿Qué se le ocurre? Oso. Un oso. Bueno. ¿Y a Rusia? Un oso. Un león. ¿Y a China? ¿Con qué? Con un león. Bueno, y después le hacía la pregunta, bueno, ¿y Argentina con qué animal lo identificaría desde el punto de vista del poder? ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! Llegamos a un perro grande, algunos saben. Entonces la conclusión de esto era siempre la misma. Les decía, si ustedes quieren que reine la ley de la selva, asegúrese que son leones y que están en la manada de leones. Si no son leones, no lo somos, y no pertenecemos a la manada de leones, entonces hagamos todo el esfuerzo por reforzar el derecho internacional. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Participar en operaciones internacionales de paz y tratar de reforzar el sistema de Naciones Unidas, y necesariamente, más allá de la ideología de cada uno, es imperdonable lo que hizo el señor Putin, porque invadió un país y rompió totalmente un orden más o menos establecido, por lo cual la fuerza dejaba de ser el argumento para resolver los conflictos internacionales. Antes de hacer la última parte que quiero decirle específicamente, ¿no? ¿En qué situación lo ponemos a Argentina? ¿Podemos decir otro? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué hay conflictos en el mundo? ¿Por qué hay conflictos en el mundo? Y es interesante, viendo algunos datos, por ejemplo, en el mundo cada vez ha aumentado la población extranjera. Hay una gráfica, ¿no es cierto?, que nos muestra seguí para abajo. ¿No más? No más. Después de la pirámide de Maslow. Bien, en el año, lo voy a leer para que sea preciso el número. En el año 1900, la población del mundo era de 1.650 millones. 1900 de la era cristiana, ya llevamos como 10.000 años de humanidad, llegamos a 1.600 millones. Y en el año 2000, la población era de 6.000 millones. Si tardamos como 10.000 años en llegar a 1.650 millones, pero después en 100 años llegamos a 6.000 millones, y en el año 2015 ya estaba la población de 7.300 millones, y en el año 2050 está estimado en 10.000 millones. Esto es algo que cuando se ve el problema macro, ¿no es cierto?, es factor de preocupación internacional. El tema de que en su momento el abate Malthus había un señor que decía que la población aumentaba de forma geométrica y la comida de forma aritmética, entonces nos íbamos a morir de hambre, no se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Porque él no contó con que la inteligencia humana era un factor extraordinario, factor multiplicador. Entonces hoy con una máquina se puede cultivar lo que en su época se necesitaban cientos y cientos de señores con una granja. Entonces el problema de la comida parecía que no es el problema central, pero hay dos problemas que son insolubles. Uno es el problema de la polución. Todo lo que generamos al medio ambiente, todo lo que generamos, todo lo que tiramos al mar, a medida que aumenta la población y que hay que encararlo muy seriamente, ese es un tema muy grave. Y después las materias primas, porque el hierro no lo podemos, los minerales no los podemos fabricar. Entonces dependemos de los que están, estamos gastando los que están en las minas,
Ustedes no sé si oyeron hablar de los nódulos polimetálicos. Los nódulos polimetálicos son pelotitas de minerales que están en el fondo del mar, que están perfectamente conocidas y que por ahora no es rentable extraerlas, pero a medida que se vayan encareciendo los minerales, va a ser rentable. Por eso Estados Unidos nunca firmó la Convención de Montego Bay, la Convención del Mar, porque se reserva el derecho en su momento de explotar lo que esté en capacidad de explotar. Esas son las realidades del mundo. Y aparte hay no sé si también oyeron hablar de la pirámide de Maslow. Hay un sociólogo, señor Maslow, que dibujó una pirámide y en la base de la pirámide puso las necesidades básicas. Las necesidades básicas, la comida, el agua, el abrigo, son aquellas por las que el hombre va a la guerra. Y dentro de una sociedad, si hay una parte de la sociedad que no tiene eso, arremete contra lo que tiene. Después, en la pirámide van subiendo otras cuestiones. La seguridad, después viene la educación, después viene... Pero Maslow decía, su hallazgo fue decir que si no tenemos solucionado la base de la pirámide, no subimos. Es decir, hasta que el hombre, si no puede comer y no tiene agua y se está muriendo de hambre, no piensa en la educación, ni piensa en otra cosa y desprecia la seguridad. Está llevado y apretado por la necesidad. Esta necesidad creciente que se multiplica con el aumento de la población genera necesidades crecientes y permanentemente los países en el mundo van buscando todo lo que necesitan para satisfacer a su propia población. Y acá tenemos, desde luego, tenemos un problema. Antes, por lo menos hasta antes de que Putin, digamos, pateara el piano, todavía los países más poderosos usaban la economía, trataban de comprar, conquistar, pero no por la fuerza. No sabemos cómo va a seguir las necesidades humanas. Una vez hubo un cálculo hecho por la Universidad de Boulder, de Colorado, que decía qué sucedería si hubiera un conflicto nuclear donde Estados Unidos y Rusia intercambiaran los misiles que tienen disponibles. Habría un invierno nuclear, los vientos radioactivos que oscurecerían el mundo llegarían más o menos hasta los 30 grados de latitud sur, y los únicos territorios que más o menos quedarían afuera son el territorio de Argentina, un pedacito de Brasil, un pedacito de Uruguay, Australia, Tasmania, Nueva Zelanda. Y entonces la pregunta es, uno se hace, y los que perdieron o ganaron la guerra, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar en un mundo inviable o van a venir a ocupar el mundo que es sobreviviente? No tengan ninguna duda, van a venir a ocupar el mundo sobreviviente. Es decir, todo esto nos lleva a que tenemos que estar muy atentos y saber exactamente que nosotros somos un país grande, con muchas riquezas naturales, riquezas en potencia, porque muchas no las explotamos, y que no tenemos medios para defender. Una de las cuestiones que yo sugiero, además de la cuestión de la producción para la defensa, es la realización, la concertación de alianzas. Ya hemos visto que las alianzas tipo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, no sirvió porque Estados Unidos tenía un compromiso vertical con las naciones sudamericanas, un compromiso horizontal con las naciones de la OTAN, eligió el compromiso horizontal, entendible porque atendió a sus mayores intereses, pero nosotros tenemos que ver cómo encaramos este problema. Una de las cuestiones que para estudiar, tenemos bastante escrito y analizado sobre el tema de las alianzas, una de las cosas que vive en Estados Unidos, que es interoperabilidad en alianzas internacionales, creo que tendría que haber una alianza del Atlántico Sur. Argentina, Brasil, Uruguay, que son los tres países que obviamente no dejamos fuera Paraguay, pero no nombro en primera instancia porque tiene costa marítima, pero Argentina, Brasil, Uruguay deberían integrar una alianza del Atlántico Sur y eventualmente, aunque es difícil por los conflictos que tiene en intranaciones,
entre Chile y Perú y Bolivia, eventualmente podrían integrarla también, que se asegure una cierta protección en el Atlántico y en el Pacífico. Entonces, ¿por qué países regionales? Porque los intereses regionales son los intereses más fuertes. ¿Está bien? Los intereses comunes generalmente son con nuestros vecinos. Y a su vez, las principales guerras y conflictos siempre se dan también con nuestros vecinos. Bueno, entonces, esencialmente, tenemos que saber, si vamos a estudiar sobre defensa, que vivimos en un mundo conflictivo y ahora se conflictuó más, ¿no? Se conflictuó más. Van a venir periodos de desconfianza, los países van a tratar de ser más autosuficientes, esa interdependencia que llegó a pensar en un globalismo total, donde Alemania se alimentaba del gas ruso, total, los rusos eran amigos y demás, ahora eso se está disolviendo. Eso crea conflictos, riesgos y oportunidades. Las oportunidades nos las dan a nosotros, pues somos un país esencialmente productor de materias primas, y si sabemos, hacemos políticas públicas inteligentes, es decir, eso es mucho pedir, pero si hacemos políticas públicas inteligentes, podemos desarrollar nuestras materias primas y tenemos una gran oportunidad. Pero tenemos también que estar conscientes de que tenemos que tener los medios para defender nuestra riqueza. Y ya le digo, reforzar el sistema internacional, generar una alianza regional, recuperar lo que sea posible del complejo de producción para defensa, comenzar reparando los medios que todavía tienen capacidad de ser reparados y construir a través de la producción para defensa y comprar allí donde sea posible material para volver a recuperar la capacidad de defensa. Tenemos tres grandes amenazas. Una es el conflicto británico, no lo podemos ignorar. Hay algunos que hablan de eso como si fuera una cosa lejana, pero no es lejana, está cerquita, hacen ejercicios militares frecuentemente, extraen petróleo, se llevan pescado, es un conflicto vigente. El otro conflicto, el otro riesgo es el que se genera por lo que vamos a llamarla los desbalances militares. Cualquier disputa no tendríamos como... Es una tentación, ¿no es cierto? Que alguien esté muy débil y muy rico, manotearle algo. Y la tercera, que es nueva y que va creciendo, son los avances de fuerzas secesionistas en Argentina, como caso de los mal llamados pueblos originarios, que son los mapuches en la Patagonia, que no es que digamos que tienen intereses secesionistas, lo manifiestan, lo manifiestan. Y el Estado tiene que estar preparado para defender su soberanía contra estas amenazas, no atarse las manos, no autolimitarse. Hay un cuarto punto muy interesante para estudiar cuando hablamos de la defensa, que es la gran autoinhibición que han puesto las leyes para que las Fuerzas Armadas puedan participar en algún tipo de conflicto vinculado a la seguridad. Y ponen un factor, es una presentación en la escuela de defensa y demás, que algunos la escucharon pero nunca se hizo nada al respecto. Nosotros estamos trabajando en la Argentina con el origen de la amenaza. Si la amenaza viene de afuera, es para Fuerzas Armadas. Si la amenaza viene de adentro, es para Fuerzas Policiales y de Seguridad. Error, es erróneo. El concepto a aplicar es la intensidad de la amenaza, no el origen. ¿Está bien? La intensidad de la amenaza. Porque si una fuerza interna desarrolla un nivel de poder tal que puede ocupar una provincia, por ejemplo, supera netamente la capacidad de la fuerza de seguridad y de las fuerzas policiales. Y entonces la intensidad de la amenaza hace que se requiera que el Estado use todo lo que tenga. Es absurdo que el Estado no use lo que tenga. Por otro lado, no es lógico que las Fuerzas Armadas intervengan en conflictos vinculados con los robos o las cuestiones evidentemente policiales, porque no están preparadas para eso. La policía actúa supuestamente con la mínima violencia compatible con neutralizar al delincuente. Las Fuerzas Armadas cuando actúan arrasando, ¿no es cierto? Limpiando para no sufrir ninguna baja. Está en su filosofía. Por eso no puedes usarlo. No se puede usar las Fuerzas Armadas para las tareas policíacas. Pero cuando hay una amenaza
del tipo, una amenaza secesionista, una amenaza con una intensidad tal que no puede ser controlada por las fuerzas policiales o de seguridad, necesariamente tiene que estar la Fuerza Armada. Hay que modificar artículos. Hay un artículo tan ridículo que dice que en el caso de que hubiera una conmoción, el presidente puede llamar la participación de las Fuerzas Armadas, que se harían cargo del espacio en el estado de sitio, pero eso sí, y se haría cargo de la prefectura, de la policía, pero no puede hacer ningún ejercicio al respecto. Si no pasa al respecto, pero lo dice el decreto de la ley, entonces te dice que entonces como cuando llegue el momento no vamos a estar preparados, no vamos a tener la menor idea de cómo hacer. Bueno, hay muchas incongruencias, y lo digo con toda la letra, obedecen a cuestiones ideológicas, de circunstancias que ya pasaron, quedaron en el pasado, y no hemos podido ayornar, actualizar la mente. Así que bueno, básicamente, entonces, el riesgo que representa Gran Bretaña, Argentina debería desarrollar los medios de protección que le cuesten a los británicos, le representen riesgo y costo. Es lo único que lo va a hacer sentarse en una mesa de negociación. Bueno, queremos ir a la guerra, queremos que se siente en una mesa de negociación, pero el costo es esencial para que se siente en la mesa de negociación. Si usted tiene un buque de desembarco, por la teoría de las capacidades, el otro tiene que desarrollar los medios para tener un posible desembarco. Porque no atiende la intención, atiende la capacidad. Si usted tiene un avión que puede llegar hasta Malvinas, el otro tiene que tener misiles antiaéreos, independientemente de que su intención sea o no sea hostil. Eso genera costo, y usted no está haciendo nada agresivo, usted está armando su propia estructura. La segunda cuestión, como ya le dije, es la función para la defensa, el apoyo a las organizaciones internacionales, los ejercicios combinados, que siempre suben el nivel y permiten desarrollar mejores capacidades, y atender en el ámbito interno los intentos secesionistas, que son definitivamente algo que incumbe la soberanía, por lo tanto, a las Fuerzas Armadas. Bueno, básicamente, esto es lo que, digamos, el cuerpo. Si quieren hacer preguntas, ahí aprovecho para ampliar o aclarar cualquier duda que tengan. Sí. Nosotros venimos trabajando con algunas cuestiones. Bueno, Guía Monteagudos, mi nombre es Renata. La pregunta tiene que ver con algo que venimos trabajando en este espacio de IDE, y la quiero llevar más para el lado del ciberdelito, ¿no? Que a veces puede llegar a comprender una amenaza externa. Entonces, ahí también sería bueno por ahí vincularnos con algo que tenga que ver con el territorial, es decir, con Brasil, Uruguay, o algo más bien nacional. No, a ver, uno siempre tiene que tratar de trabajar en colaboración con sus vecinos, sobre todo en el ámbito regional, porque el vecino es como su mujer o como mi hermano, con el que uno vive todos los días, y porque vive todos los días con el que más va a discutir y con el que mayor cantidad de intereses comunes tiene. Pero las capacidades, más allá de que después interactuemos, deben ser desarrolladas por la nación. Y la parte, no solo el ciberdelito, la guerra cibernética es una de las formas de la guerra, y se pueden anular absolutamente los sistemas de C3 y 2, Comando, Control, Comunicaciones, Inteligencia e Informática, que son esenciales en la guerra moderna. De todas maneras, aprovecho acá para colocar un bocadillo, teníamos unas discusiones teóricas, ya no las tenemos, con algunos amigos con los cuales compartíamos un Zoom que venimos charlando desde la pandemia, que ya nos juntamos a hablar, que decíamos, la guerra ya no va a haber más la guerra como la conoce, la guerra de los ejércitos, va a ser todo cibernético y demás. Yo le dije, como digo, muchas cosas me las solucionó el señor Putin. Mire, si usted quiere hacer daño, usted puede hacer daño con medios cibernéticos, puede hacer daño con un misil, pero si usted quiere obtener un objetivo político, ocupar un territorio y los bienes que hay en ese territorio, usted tiene que pisar con la bota, pasar con el tanque y ocupar. No hay otra manera, no hay otra manera, y estamos viendo una guerra absolutamente convencional con elementos tecnológicos avanzados, ¿no es cierto? Con drones, con misiles, pero en esencia los elementos de la guerra no han cambiado. Creíamos que no iba a haber más guerra, algunos creían que no iba a haber más guerra, pero el conflicto está
en la naturaleza humana, por las razones expresadas, y conflictos va a haber. Voy a tratar que sean los menos posibles y que prime el derecho internacional, pero tenemos que estar preparados. Es como decir, yo no quiero que llueva y nos mojemos, pero por la duda yo quiero mi paraguas, no tenemos, no lo quiero dejar afuera. Pero sí, la cuestión de la guerra cibernética es uno de los temas actuales y con los cuales yo tuve el servicio Servicio de Análisis Operativo Armas y Guerra Electrónica de la Armada, y trabajábamos ya hace años en todo lo que eran estos sistemas que se llaman C3 y 2, ¿no es cierto? Y a veces C3 y 3, que es comando, control, comunicación, inteligencia, informática, y con eso tenemos, lo primero que se ataca son esos centros esenciales para tratar de desarticular la fuerza. Pero después vimos que por más que le desarticulen, cuando uno está defendiendo su tierra, ayer lo decía en un grupo también de charla, que me decía, ¿por qué Rusia tuvo tantos problemas en Ucrania, a pesar del desbalance de poder? Porque una cosa es cuando vas a pelear a un territorio ajeno, y otra cosa es cuando estás defendiendo tu territorio, donde cada ciudadano pelea por su casa, pelea por su familia. Entonces tienes, ustedes saben que Ucrania tiene un territorio, el tamaño es como la provincia de Buenos Aires más Córdoba, y ahí hay 45 millones de habitantes, tantos habitantes como en la Argentina. Ocupar ese territorio, si el presidente de Ucrania se hubiera rendido, que era lo que esperaba Putin, bien, pero cuando tomó la decisión de resistir, bueno, ya ahí a partir de allí no se ocupa un país con 200, 300 mil soldados. Son millones y millones de personas que están dispuestas a pelear por lo suyo, y entonces eso va a ser lo que se llama una guerra de desgaste, una guerra larga, y los únicos que la pueden terminar son los rusos, porque evidentemente los ucranianos han ahí luchado, resistiendo. Pero esta guerra demostró que la esencia de los conflictos sigue vigente en la naturaleza humana. Gracias. Acá, Jorge, ¿tiene una pregunta? Sí, buenas noches, Jorge Nardi de Renacer. Le quería consultar, yo soy capitán de barcos, justamente ahora me encuentro embarcado, y cada vez que hacemos el despacho del barco tengo que firmar una declaración jurada de que no vamos a pescar en Malvinas, o en la zona de exclusión de Malvinas, ¿no? Pregunto, ¿eso no es una entrega de soberanía por parte de las autoridades, no? A ver, hace un tiempito estuve hablando no estuve hablando en realidad, estuve escuchando una conferencia que dio el secretario de Estado de Malvinas, y él decía que muchos de los tratados, como el Tratado de Madrid y demás, fue imprescindible hacerlos para poder funcionar normalmente en el orden internacional, etc. Sin embargo, es claro que si nosotros tenemos que firmar una declaración de que no va a pescar, digamos, en Malvinas, seguramente es porque hay un compromiso del país de pedirle a cada capitán de barco que lo firme, pero sí es una cesión de soberanía. No, por más, podemos justificarlo, podemos entenderlo, pero lo que no se lo puede negar ni disimular. Nosotros tendríamos que, si decimos que es territorio nacional, y lo pusimos en una cláusula de la Constitución, tendríamos que tratar de ejercer ese derecho. Claro. Por lo menos hacerle a los británicos las cosas lo más difíciles posible. Como yo les dije, todo lo que contribuye a que los británicos se sienten en una mesa de negociación es costo más riesgo. Acuérdense, costo más riesgo. Cada vez que usted hace un acuerdo y les pone un avión para que se comuniquen, no dicen, uy, qué bueno que son los argentinos, vamos a ver si les devolvemos la Malvinas. Le baja el costo y les facilita la presencia y el status quo. Es así. O sea, nuestra obligación es hacerle la presencia lo más cara y difícil posible. Estaba leyendo en publicaciones internacionales que cuando el gobierno argentino realiza una acción que aparentemente parece no ser muy efectiva, como decir que va a sancionar a las empresas que están extrayendo petróleo en Malvinas,
Y dice, ¿y eso para qué sirve si no tenemos poder para detenerlo y demás? Bueno, resulta que las empresas necesitan inversiones, necesitan miles de millones de dólares, y cada vez que aparece algo así, como digamos los capitales son prudentes, ¿no es cierto? Le aumentan los intereses o le niegan los préstamos. O sea que tiene que decir que todas las acciones que contribuyen a que el usurpador, digamos, hacerle difícil la vida al usurpador, son positivas en lo que respecta a empujarlo a sentarse en una mesa de negociación. Y no hay otra, porque está en todos los manuales, todas las crisis, el que rompe el statu quo, el que tiene que romper el statu quo, es el que está perjudicado. En este caso nosotros. Ellos están cómodos, como le dije, extraen la pesca, extraen petróleo, tienen una base, somos nosotros los que tenemos que generar las condiciones para forzarlos, en la medida de lo posible, a que se sienten en una mesa de negociación. Gracias. Bueno. ¿Alguna? Venimos acá, así que toma el tiempo. No, yo quisiera preguntarle si usted sospecha que estas reclamos secesionistas que hay en el sur son solo intereses inmobiliarios, como por ejemplo expone Pichetto en los medios, o también hay detrás otros intereses de potencias extranjeras, como en este caso Gran Bretaña. Porque esa es otra cuestión que anda flotando en el aire, que por ahí están financiados por la Foreign Office. Yo tengo un rechazo natural por las teorías reduccionistas. Las teorías reduccionistas son las que atribuyen todo a una sola causa, ¿cierto? Generalmente este tipo de conflictos son multicausales. Hay intereses inmobiliarios, hay intereses de los más o menos justificados, pero hay intereses de los que están viviendo ahí, de los indígenas que están ahí reclamando, y hay intereses de los países que los apoyan, porque es un dato bastante conocido y está en los medios públicos que en Brighton está una central de la Confederación Mapuche. O sea, ¿por qué? Vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Por qué no aprovecharía una potencia, Gran Bretaña o la que pudiera, la posibilidad de que un territorio potencialmente rico sea separado y tenga acceso a ello, porque apoyando a un secesionista? No lo está haciendo Putin en el Donbass, para sacarle ese territorio a Ucrania, no lo hizo en la península de Crimea. Sí, está dentro de la forma de actuar de naciones que dependen de sus intereses y ven una oportunidad. Ven una oportunidad. Así que yo creo que es multicausal. Intereses inmobiliarios, intereses de distintas potencias, y hay intereses propios de la gente que está ahí viviendo y que quiere aprovechar todo lo que pueda rapiñar, porque en tanto y en cuanto el Estado argentino los deje trabajar y actuar y atacar con impunidad, ¿por qué no se hace? Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Nosotros siempre que nos referimos a la defensa nacional, la exposición que usted nos acaba de dar y lo que hablamos de Fuerzas Armadas, producción para la defensa, el enemigo externo o potencialmente interno, como usted se explayó. Ahora, ¿cómo determinamos? Porque para la defensa nacional también hay algo muy importante, que es el ser nacional, la determinación como nación. Y hoy vemos en manuales de escuela primaria, me pasa con mi hija, donde le dicen que, por ejemplo, la campaña del desierto del General Roca fue una invasión. Y le muestran el mapa y le muestran los textos, y dice, invadimos un territorio. Como si ese territorio fuera de... ¿Cómo se pelea contra eso? Bueno, eso no se lo contesto del militar, se lo contesto del político. Es claro que tenemos en el gobierno, como hemos tenido también en otros gobiernos, pero tenemos en el gobierno grupos que conspiran
contra la soberanía nacional, grupos que atacan no solamente la cuestión de la soberanía, la integridad. A mí, yo personalmente, que le digan a los niños en el colegio que puede ser, puede ser niño, niña y demás, y ignoramos que hay cromosomas XX y cromosomas XY, que tendríamos que enseñarle la biología, y después lo otro son decisiones personales. Pero lo que se está haciendo es, a través de aprovechando que el Estado tiene responsabilidad y hace los programas en educación, propugnando ideologías que yo las considero que son perversas, ¿no es cierto? Y que afectan profundamente el ser nacional y afecta la educación de los niños, y donde uno como padre muchas veces se siente impotente, porque tiene la duda de decirle al nene, decirle que no, y dice, me pone una mala nota. Entonces, y bueno, entonces llegamos a un problema ético esencial que uno lo puede enfrentar, pero a lo mejor no quiere que lo afecte cuando yo voy a hablar con la maestra, o yo voy a hablar con el docente. Pero tiene toda razón del mundo, tiene toda razón del mundo. Esas cuestiones nos están afectando profundamente. El general Roca, no actuó como un militar golpista descolgado, era un funcionario de la nación, le dieron la orden, lo hizo dentro de los cánones de la época, con mucha moderación y con mucha capacidad. Y lo que se está haciendo simplemente es hacer política. Es hacer política y querer, digamos, decir que usar figuras históricas para pretender justificar posturas políticas actuales absolutamente insensatas. Yo soy un admirador de Roca. Hay cosas que él hizo que no, muchísimas gracias, cosas que él hizo que no comparto. Pero no justamente esa, he tratado por ahí algunas cuestiones, pero para mí, poniendo todo en la balanza, lo mismo pasa con Sarmiento, fue uno de los grandes hombres que construyeron construir la Argentina como hoy está, y los que lo niegan es exclusivamente por razones ideológicas. No hay ningún argumento histórico que pueda justificar esas burradas. Sí, ¿Considera el narcotráfico como una agresión de interés de la defensa? Vuelvo a mi tesis original, depende de la intensidad. O sea, mientras sea simplemente el narcotráfico al menudeo y ese tipo de cuestiones, creo que es una cuestión que hace esencialmente a las fuerzas policiales y de seguridad. Cuando el narcotráfico alcanza una escala, como ha alcanzado en algunas favelas en Brasil, y como se está aproximando ahora en Rosario, donde ya amenaza el poder policial, el poder del Estado, se abre una ventana para que el Estado utilice todos los medios a su alcance. Yo creo que todavía el nivel actual del narcotráfico creo que requeriría una acción extraordinariamente enérgica de las fuerzas policiales y de seguridad. Creo que es mi opinión personal, ¿no es cierto? Todavía no llegaron a... No estaban como el ERP, que tenían tomado una provincia y tenían cañones y banderas. Digamos que todavía sigue siendo tan en el nivel de delito, pero van creciendo en la medida, una vez más, que el Estado, pareciera que el Estado argentino confunde el respeto a los derechos humanos con la lenidad que le da a los delincuentes, a los secesionistas, para hacer lo que quieren. Y eso, y acortar las calles, hablando de algo más puntual y demás. O sea, si permitimos que reine el caos, vamos a afectar seriamente, primero, la seguridad y luego, más tarde, la soberanía. Bueno, no quiero cansar más. Si tiene alguna pregunta, pero si no, a ver, quedó. ¿Qué tal? Sí. Quería preguntar, ¿qué tiene razón en el conflicto Rusia y Ucrania y a quién debe apoyar Argentina? A ver,
En cuanto a la razón del conflicto en sí mismo, el análisis me dice que las dos partes actuaron brindándole a la otra parte la percepción de que la iba a amenazar. Y es muy difícil saber quién tiene razón. Pero hay una cosa que no tengo ninguna duda. En el momento en que Rusia invade Ucrania, se acabaron las consideraciones de orden racional. Ya no es quién tiene razón. La razón la pierde cuando invade un país soberano, y lo dice Putin, para que lo diga, él dice que fue un ataque preventivo, por la duda, con la duda que Ucrania fuera realmente a instalar misiles de la OTAN en su territorio y demás. Pero el ataque preventivo es la más peligrosa de las concepciones, porque el ataque preventivo es, me está mirando por las dudas que me vaya a pegar, yo le pego primero. Es una cuestión brutal, y eso ha roto el derecho internacional. Entonces, Argentina no tiene otra alternativa que, digamos, condenar lo hecho por Putin. No tiene otra alternativa, porque si no respetamos el derecho hasta más allá de los principios y los valores, en los intereses nacionales, los intereses como los definía el doctor Frischneck, que tuve profesor, decía que son elementos materiales y espirituales de valor para los actores, ¿no es cierto? Porque la libertad, la gente va a la guerra por la libertad, la gente va a la guerra por la religión, hubo muchísimas guerras religiosas en el mundo, ¿no es cierto? O sea, no va solamente por el petróleo, va solamente no va solamente por el terreno. La gente va a la guerra por muchas cosas. Pero en el momento que, ya le digo, que Putin rompe el orden internacional, invadiendo por las dudas, definitivamente no tenemos otro remedio que condenarlo, porque nosotros defendemos el principio de la integridad territorial. Si no, estaríamos justificando que los ingleses se queden con la Malvinas, porque la invadieron y ellos percibirían que era necesaria para sus intereses y demás. Así que, ahora, después, las cuestiones de detalle ya hay que analizarlas en función de los intereses particulares de nuestra nación, que es si nos sumamos o no nos sumamos a sanciones, y a qué sanciones. Esas son cuestiones más sutiles, pero no tengo ninguna duda que tenemos que condenarlo, y condenarlo duramente, lo que hizo Putin, independientemente de las razones que pueda argumentar para hacerlo. Hay una cosa clarísima: Ucrania no había atacado a Rusia. Eso firma y sello. Fue Rusia la que atacó a Ucrania, y eso no tiene justificación desde el punto de vista ni del derecho internacional ni de la racionalidad estratégica. Contralmirante, Sí. Una consulta con respecto a lo que habló recién el señor y que necesitó el anterior con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Sí. ¿Cómo evalúa, en qué generación de combate estamos, quinta o sexta generación de combate de guerra estamos al día de hoy para usted? Hablando de que cuarta sería el caso de guerra sucia, quinta sería el tema de infiltración sobre el Estado, etc. Hoy, usted, ¿qué evaluación hace sobre eso? A ver, antes de decir cuarta, quinta, sexta, primero tengo que poner, como en todo manual, por no contexto, que llamamos cuarta, Claro. primera, sexta. Yo lo que le puedo decir que la guerra que en este momento está llevando Rusia es una guerra convencional. ¿Qué significa un conflicto convencional? No se están usando armas nucleares todavía. Es un conflicto, es lo que se llama una guerra limitada, limitada al territorio de Ucrania. Es convencional, es limitada, y es una guerra, yo diría, clásica, aviones, cañones, misiles, con un componente grave de violaciones de los derechos humanos, porque en la guerra hay límites, ¿cierto? La guerra, usted no puede atacar a uno que no es combatiente. Eso está escrito, ¿cierto? Y lo mismo pasa en cuanto a los lugares que pueden, no solo a quién, sino a los lugares. No puede atacar una escuela, no puede atacar una iglesia. Realmente lo que hemos visto, no lo que nos cuentan, pero sí lo que hemos visto en imágenes, evidentemente las acciones de Rusia en Ucrania, como dicen ellos,
han sido de una violencia impensable a esta altura de la civilización, lo que demuestra que en el fondo del alma, seguimos teniendo la bestia dormida y cuando se despierta es muy difícil de controlar. Limitada, convencional y tradicional. Esa es mi definición. Muy bueno, ponemos cuarta, quinta. ¿Alguna pregunta más? Señor Viante, muchas gracias. Bueno.